Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Seguimos con las clases. Esta vez también les voy a mandar un videíto. Algunos tuvieron problemas con el audio, así que decidí pasarlos a un formato de video y subirlos a YouTube y pasarles directamente el enlace para que vean las clases de ahí. Sé que este tema que estamos viendo es complejo, no es tan fácil. Cuando le agarran la mano van a ver que es sencillo, pero por eso decidí hoy avanzar muy poquito respecto a lo que veníamos viendo y sí darle esta semana ejercicios un poco más importantes. Lo que vamos a ver hoy es empezar a ver el segundo tipo de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Este movimiento, de ahí la sigla, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. El anterior que vimos terminaba en uniforme, ¿sí? Y eso significaba que el movimiento describía una línea recta y uniforme significaba que la velocidad era constante. Al decir uniformemente variado, lo que estamos diciendo es que ahora la velocidad ya no va a ser constante. ¿Está bien? Esta velocidad no va a tener un valor fijo durante todo el movimiento, va a ser distinto a una constante y va a variar. Y varía de forma uniforme, por eso dice uniformemente variado. Variar de forma uniforme significa que va a variar siempre en la misma proporción. ¿Bien? Quiere decir, si yo tengo una velocidad de 5 metros por segundo y en un segundo se duplica, en el segundo instante de tiempo se tiene que volver a duplicar y así sucesivamente. La velocidad va a cambiar, pero no de cualquier manera. Va a cambiar siempre en la misma proporción. Acá está la definición, dice que este movimiento es aquel que describe una trayectoria recta con velocidad que varía, pero de manera uniforme en el tiempo. ¿Bien? Lo que les muestro acá son los gráficos. Acá a un costadito hice los del movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento más simple de todos, donde la velocidad era una constante. ¿Sí? Por eso se representaba con la función constante. En cada instante de tiempo tenía el mismo valor. ¿Sí? Agarraba cualquier instante y tenía el mismo valor. Y eso implicaba que la distancia cambiara de forma lineal sobre el tiempo. ¿Sí? La que variaba en forma proporcional en cada instante de transcurrido el movimiento era la distancia. En este movimiento vamos a analizar los mismos parámetros que analizamos para el MRU. ¿Está bien? La velocidad, el tiempo y la distancia. Sin embargo, ahora la velocidad no va a ser una función constante porque va a cambiar. ¿Sí? Y va a aparecer un parámetro nuevo que se llama aceleración, que me va a dar idea de cómo es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá hay gráficos, están un poquito claritos, donde se ve que la velocidad puede aumentar de forma lineal o disminuir de forma lineal, ¿sí? Significa aumentar o disminuir siempre en la misma proporción. ¿Quién me va a decir cómo cambia la velocidad? Este nuevo parámetro que se llama aceleración. Este parámetro vamos a conocerlo en esta clase, vamos a ver cómo se calcula, pero no vamos a empezar a hacer ejercicios aún con la aceleración, solo cualitativos, ¿sí? Hasta que no afiancemos bien el movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense cómo hace el gráfico ahora de la distancia o la posición en función del tiempo. A diferencia de lo que veíamos del movimiento rectilíneo uniforme, que en ese caso era lineal, en este caso el comportamiento es, tiene función es una función parabólica. Está bien cortada, ¿sí? Un pedazo de función parabólica, pero cambia con el tiempo al cuadrado. Ustedes estas funciones de x al cuadrado, ¿se acuerdan las cuadráticas? Que ya vieron el año pasado en matemáticas. ¿Mm? Acá depende del tiempo al cuadrado y por eso es una porción de lo que veían el año pasado como parábolas. ¿Mm? ¿Está bien? Fíjense, acá les doy una definición formal de lo que es la aceleración. La aceleración es constante, es decir, ahora la que no va a cambiar en el tiempo es la aceleración, a diferencia de la velocidad en el MRU. ¿Mm? Acá la aceleración es constante y es la que mide cómo cambia la velocidad en función del tiempo. La velocidad cambia de forma lineal con el tiempo, ¿sí? O sea, cambia lo que decíamos antes, de cada instante la misma proporción. Cuando la pendiente sea positiva, y esto también lo han visto el año pasado en matemática, ¿sí? ¿Se acuerdan que era positiva cuando era creciente la función? Bueno, en ese caso, la velocidad aumenta con el tiempo y la aceleración tendrá un valor positivo, ¿sí? Mientras que si la velocidad disminuye con el tiempo, sería el grafiquito este verde, me sale un poco torcido, en ese caso, la aceleración toma un valor negativo. Es decir, a diferencia de lo que veíamos con T, con B y con D, la aceleración podrá ser positiva y negativa. Y ese signo tiene un significado físico. Una A positiva indica que la velocidad va aumentando en forma proporcional
Y una A negativa indica que la velocidad va disminuyendo, es decir, el cuerpo se va frenando, ¿sí? De una forma uniforme. Bien, acá al costadito les pongo siempre, nos referimos al MRU para que vean cómo cambia este nuevo movimiento respecto del anterior. En el anterior la velocidad se mantenía constante en el tiempo y en este cambia linealmente. Esta BI significa velocidad inicial, ¿sí? I significa inicial. Y acá, lo remarqué acá porque acá lo usamos. La definición de este parámetro, que es aceleración, es la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, sobre el intervalo de tiempo en el que ocurre el movimiento. Esto es lo único que les voy a contar hoy. Y no van a tener que hacer cálculos, así que no se preocupen. También les voy a agregar un video, ¿sí? Un video sobre movimientos que los van a ayudar a comprender mejor los problemas y espero que los ayude en la tarea. Les pido por favor que se comuniquen conmigo por el foro o individualmente, cualquiera sea la duda que tengan, ¿sí? La tratamos de solucionar sobre la marcha. Un beso a todos y bueno, nos vemos el jueves.